quinto retiro. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, se reunió con la bancada del Partido Comunista en medio del estado de reflexión de sus diputados ante la votación en sala del quinto retiro del 10%. Pese a que el Ejecutivo confía en el plan de recuperación inclusivo, o sea, el plan económico que tiene que presentarse, voces en el mismo PC y en la centroizquierda aseguran que no tiene que ver con cómo avanza el rescate de fondos. Son dos cosas totalmente separadas y que van por carriles distintos, según ellos. Gonzalo Holguín con toda la información. Hola Gonzalo, buenos días. Hola Gonzalo. Hola, muy buenos días, Catherine Tomasi. Es el primer encuentro formal, al menos, entre el ministro de las Expresas, Giorgio Jackson, y la bancada del Partido Comunista para discutir las prioridades legislativas, la coordinación oficialista y, sin duda, la posición del partido por el quinto retiro del 10%. La reunión almuerzo en la bancada duró cerca de una hora y en la conversación le pidieron al ministro Jackson, por ejemplo, ingresar urgencias legislativas en iniciativas como la nulidad de la ley de pesca, permitir la votación de mayores de 16 años en el plebiscito de salida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Se espera que el diálogo se reanude con el plan de recuperación inclusiva ya presentado, y el secretario de Estado no escondió tras el encuentro que el Ejecutivo confía en que tendrá un efecto positivo en asegurar los votos en contra del PC. Hay una conversación todavía bastante mediada por cuáles van a ser los anuncios del Ejecutivo. Yo estuve 8 años como parlamentario, entiendo que hay mucha presión ciudadana respecto a distintos temas y el Ejecutivo tiene que entregar una batería de propuestas. Yo sé que cuando entreguemos esta propuesta se va a poder tener una deliberación mucho más informada. Ahora, igual hay que decir que esta confianza se contrasta claramente con argumentos que son cada vez más opuestos. El diputado del Partido Comunista, Matías Ramírez, que ya sinceró esta semana que está por votar a favor del rescate de fondos, dijo este miércoles que a su juicio la inflación es global y no local, en respuesta a la postura del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Además, Ramírez dijo que la necesidad de las familias por un nuevo retiro es independiente del plan económico del Ejecutivo. Lo que sí se ha planteado en la bancada, yo creo que se valora enormemente, es no cerrarse a dar una discusión en torno a lo que significa eventualmente este quinto retiro para las familias, para mucha gente que necesita inyecciones de recursos. Lo prudente en este caso es debatir el proyecto en la comisión y ojalá prontamente en sala, independiente de cuáles sean las medidas que adopte el gobierno en tema económico. La bancada transversal por el quinto retiro insiste también en este argumento, hasta utilizando en su contra los mismos comentarios que virtiera Marcel. El diputado independiente PPD, Jaime Araya, con cierta ironía, estuvo de acuerdo en que el plan del gobierno y el retiro no tienen nada que ver. Destacar las palabras que dio el ministro Marcel, que el paquete de ayudas económicas no tenía por objeto dar algún tipo de frenazo o ponerse una estrategia para debilitar el quinto retiro. El paquete de ayudas económicas tiene que ver con una reactivación inclusiva, pero en modo alguna me parece que ese paquete tenga que ver con cómo se va a seguir tramitando el quinto retiro, que es una necesidad de la familia. Bueno, que pueda sonar contradictorio, en el Frente Amplio en suyas las críticas que emitiera el año pasado, por ejemplo, la Comisión para el Mercado Financiero y el Banco Central, alertando sobre los efectos macroeconómicos de los rescates de fondos. También dicen tener una convicción estructural, que los rescates son capitalistas, individualistas y que no resuelven el problema de fondo. El diputado de Convergencia Social, Gonzalo Inter, dijo que los anteriores se justificaban porque había prohibición de salir a la calle y porque el gobierno en algún momento solo planteó bonos de 65.000 pesos. Winter dice que todos deberían convencerse, de que hoy el objetivo debe ser otro. Hoy día creo que lo que hay que exigirle al gobierno es que estimule la economía, y yo creo que ese es un argumento tan razonable que debiera convencer a la mayoría de los diputados. Hay sectores de la ciudadanía que no tienen a su disposición la totalidad de la información acerca de los efectos de los retiros, y creo que hay parlamentarios que, conociendo esa información, la omitan. Digan lo que digan, los apoyos y las dudas se siguen instalando, además de la diputada del Partido Socialista, Emilia Nullado, quien ya sinceró a su bancada que votará a favor del retiro. La bancada del Frente Social Cristiano se declaró en reflexión. El senador y presidente del Partido Republicano, Rojo Edwards, justificó esta decisión. Dadas las constantes señales de relativización de la propiedad de los ahorros, los republicanos nos declaramos en reflexión. Entendemos las consecuencias negativas de este tipo de proyectos, pero también entendemos las consecuencias negativas para millones de chilenos y que finalmente estos ahorros terminan por ser apropiados.
El trámite, como está, ya tiene avances concretos, pese a que Carol Cariola, presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara, buscó sesionar este viernes por los 7 proyectos fusionados. Finalmente, el comité optó por una sesión doble el día lunes, en donde se van a recibir algunos invitados, se va a escuchar la postura del gobierno y también a los impulsores de las 7 iniciativas que fueron fusionadas. Si todo sigue al ritmo planteado, durante la jornada del martes en sesión ordinaria o a más tardar el miércoles, se podría estar votando en general el quinto retiro del 10%, buscando, por cierto, su despacho a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, en donde por primera vez en este periodo legislativo enfrentará la necesidad de la aprobación de los 93 votos como lo hiciera en 4 veces anteriores. Katy y Tomás. A ver, Gonzalo, cada vez que se defiende una posición, uno tiene que tener seguridades sobre esa posición que se defiende, porque si no es una actuación un poco falsa y puede transformarse no en una defensa en base a principios o convicciones, sino que simplemente en una defensa de tipo actoral, una actuación. Digo esto porque no sé en qué condiciones está el Ejecutivo, que estuvieron por el cuarto retiro para rechazar el quinto. Fíjate, leo de declaraciones de la ministra del Interior, Isquia Siches, que dijo: personalmente me preocupa el impacto de la inflación en las poblaciones más vulnerables y entiendo que la clara negativa de nuestro presidente tiene ese objetivo, no seguir dañando la devaluación del dinero que tienen en el bolsillo las personas más pobres de nuestro país. Pues esto se dijo para el cuarto retiro y votaron a favor. Exactamente el mismo argumento que no les hizo sentido y ahora sí les hace sentido, incluso, no se entiende. Entonces yo me pregunto si la defensa del gobierno en el Congreso no tiene un problema estructural, o sea que no es creíble, ¿o no? Sin duda que hay un elemento de esto, sobre todo si uno considera, y nosotros lo comentábamos, los auditores lo recordarán el año pasado, se hablaba mucho de que esta era una discusión electoralista, está muy marcada por el escenario de las elecciones. Y también hay que decir algo, yo no sé si quizás la palabra miedo suena demasiado fuerte, pero sí vamos a decir que los parlamentarios, muchos parlamentarios de diverso color político, pero ahora nos concentramos sin duda en los que ahora hacen oficialismo, en realidad uno reconoce que en ellos hay resquemor a votar en contra de estos proyectos. Genera mucha impopularidad, sin duda que ya se ha dicho mucho que en los distritos las personas han sido bien insistentes en lo necesario de los rescates de fondos. Entonces, entre la falta de convicción política que planteas, también hay que agregarle el clima en el que se votaron todos los retiros anteriores. En este momento solamente tenemos en el horizonte el plebiscito de salida a la convención, ¿no? Nada que ver con el trabajo legislativo. Y también el argumento de que supuestamente todas estas posiciones varían cuando se trata de un gobierno que está recién comenzando y que merece algo así como el beneficio de la duda. ¿Esto por qué lo digo? Porque claro, escuchábamos a Gonzalo Winter y él de alguna manera hace suya o hace carne un argumento que se ha escuchado en los pasillos del Congreso de parte de otros parlamentarios, que se tuvo otra posición en parte porque se veía a un gobierno de Sebastián Piñera inactivo. Ahora, uno dice eso y al mismo tiempo nosotros les contamos que al parecer en el Congreso está instalada la sensación de que el anuncio del plan económico del Ejecutivo, que debiese ser esta jornada, podría ser a más tardar el día de mañana, no vendría con, por ejemplo, transferencias directas. Esto no estamos, para ser claros, no estamos contando que no va a venir. Estamos diciendo que en el Congreso esperan que no venga y que para los efectos del apoyo al rescate de fondos es más o menos lo mismo. Bueno, hay cosas muy importantes que se espera que pasen hoy. Ya lo revisamos más temprano en el espacio económico en relación a los anuncios que eventualmente haría el Ejecutivo para tratar de bloquear finalmente este quinto retiro, y habrá que ver en esa misma circunstancia cómo va a influir lo que ha sucedido con la ministra del Interior, Isquia Siches. Van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, es el mismo Ejecutivo, necesita fortalecerse, necesita además alinear finalmente a sus filas. Esto ha sido muy difícil, el quinto retiro previo a lo que pasó ayer ya era muy difícil, por lo tanto, evidentemente puede ser todavía más complicado. O sea, frente a un gobierno debilitado, Gonzalo, más debilitado, a ver, hoy día está más debilitado que ayer. Sí, claro. ¿No? Sí. Sí, esa es la sensación que tenemos nosotros también. La verdad es que, vamos a ser francos, en el Congreso, a la hora en que ocurrieron los dichos de la ministra y también, por cierto, lo que pasó en la Comisión de Seguridad Ciudadana, toda la situación que involucró la visita de la Secretaría de Estado, en particular en ese momento en el Congreso quedaban muy pocos parlamentarios, pero lo que pudimos sí saber y lo que les podemos contar en relación a la manera en que está comprendiendo el Parlamento en general, las relaciones que está teniendo con el Ejecutivo, es que todavía falta demostrar algo concreto, que todavía hay una expectativa
de que el Ejecutivo, a través de sus diversas carteras, demuestre lo que ha señalado en retórica, en discurso, en compromisos en reuniones públicas y privadas, en algo real. Y es por eso que el plan inclusivo para algunos podría ser la salida que tendría el Ejecutivo. El problema es que ya hay una fuerza suficiente en el Congreso que está convencida de que haga lo que haga este gobierno, con este anuncio no va a ser suficiente. Incluso las fuerzas que no tendrían cómo saber exactamente qué es lo que va a presentar el gobierno. Entonces, para decirlo de otra forma, este es un escenario idéntico a cuando parlamentarios de centro derecha, Renovación Nacional, incluso en algunos casos la UDI, pensaron lo mismo de los paquetes de medidas que iba a presentar Sebastián Piñera. Mira, solo para terminar, decir que, a ver, el gobierno tiene dificultades para alinear a sus huestes. Si el gobierno pierde todo esto, ¿qué va a pasar con Mario Marcel? Yo no sé si están evaluando eso, ¿eh? O sea, un gobierno que comenzando se le va al ministro de Hacienda, porque posiblemente eso ocurra, no estamos inventando nada, el ministro ha sido firme en esto. Yo creo que es un golpe demasiado duro comenzando el gobierno. Yo no sé si los parlamentarios están viendo esto, y en segundo lugar, da la impresión que no están escuchando. Así como lo escucharon antes, no escuchan ahora tampoco. Entonces se le está pidiendo al presidente Boric que pueda organizar sus bancadas. Al parecer no es capaz, pero también hay que recordar que hay personas que adhirieron al gobierno siendo Boric su candidato. Me refiero al Partido Socialista. Podría ocurrir que el Partido Socialista, viendo al gobierno débil, empiece a tomar sus propias decisiones. También está ese peligro político. Ahora viene el plebiscito, además, o sea, viene una instancia electoral muy decisiva. Yo creo que posiblemente este retiro sea más grave que incluso que muchos de los anteriores por estas razones, Gonzalo. Y ese es el análisis que habría que hacer. Sí, la verdad, bueno, primero que todo sobre el Partido Socialista quería comentarles que si bien puede que no haya sido anunciado con bombos y platillos y no lo estemos contando como con la frase conocida, ¿no? El estado de reflexión. Si uno habla con parlamentarios de esa bancada hasta el día de ayer, la postura es, en otras palabras, un estado de reflexión también. O sea, que también nuevamente depende de si el Ejecutivo va a tomar alguna acción al respecto. Y por supuesto que aquí hay opiniones contrastadas, diversas, respecto de qué es lo que va a pasar con Mario Marcel en diversos escenarios. Igual hay que decir que hay algún parlamentario, ayer conversaba con un parlamentario de Frente Amplio que, bueno, medio desdramatizaba este tema de qué es lo que va a pasar con Marcel si es que se aprueba los retiros, si es que avanza en la Cámara, o incluso solo si es que avanza desde la Cámara del Senado por muy estrecho margen. Y el argumento era interesante, era que estaba también instalada la sensación de que Gabriel Boric, como presidente de la República, habría hecho suficientes gestos hacia Marcel para demostrarle que la postura que él planteó y que puso sobre la mesa, no solo en la discusión de los retiros anteriores, sino que cuando ya se comenzaba a conformar el equipo económico del mandatario, es que la posición de él es la posición de todo el gobierno. Entonces, esa garantía sería suficiente para él para no distanciarse del Ejecutivo. Ahora, lo cierto es que dijo bomba. Marcel insistió en la Comisión de Hacienda, insistió en el podio, para él está clarísima cuál es su posición y de eso no se mueve. Y por supuesto a esto está agregada esta sensación que nosotros hemos transmitido en el pasado, que hay quien siente, con justeza o no, que Mario Marcel tiene quizás demasiado poder en el gobierno. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buen día. Gracias. Solo agregar que si el Partido Comunista se va por el retiro, es difícil que el Partido Socialista no lo haga, porque no lo van a dejar correr solo. Entre ellos hay una competencia también por la izquierda. Y por lo tanto, es muy difícil que el Partido Socialista, con esta decisión del PC, se reste. Mira, ¿vamos al Palacio de la Moneda? Sí, tenemos que ir al Palacio de la Moneda porque hay novedades respecto de la agenda de actividades de la ministra del Interior. Francisca Cárdenas, te escuchamos. Sí, buenos días. Esto es información de último minuto porque desde Palacio nos confirman que la ministra del Interior, Isquia Siches, no va a asistir a la pauta que tenía programada en Viña del Mar, suspendió sus actividades. Recordemos que la vimos acá en Palacio durante la mañana para reunirse con el presidente Gabriel Boric por la crisis que generaron sus dichos en el Congreso. Quedamos entonces a la espera de alguna declaración desde acá de la Moneda o si el presidente hablará sobre este tema en la pauta que tiene programada a eso de las 13 horas, donde dará a conocer las medidas económicas del gobierno. Bio Bio, la radio. 9 de la mañana, 2 minutos. Apoyo a sectores rezagados.
Endeudamiento de pequeñas y medianas empresas y la extensión de medidas como el IFE laboral son parte de los ejes principales del anunciado Plan de Recuperación Inclusiva en materia económica, cuyos detalles deberían conocerse hoy, de acuerdo a lo que se ha señalado en el gobierno. Otro punto clave son las herramientas que apuntarían a aliviar el alza en el costo de la vida, especialmente en productos como la parafina y el gas licuado. Sin embargo, en la Comisión de Hacienda de la Cámara, el diputado Carlos Bianchi es uno de los que piensa que eso no basta y que no puede descartarse una medida de apoyo directo. Yo espero que exista un IFE universal focalizado que apunte a una clase media alicaída y que apunte a las familias más carenciadas y de manera muy significativa la situación que enfrentan nuestros adultos mayores que producto de su único ingreso, las pensiones, no le es suficiente para poder llegar a fin de mes cubriendo los gastos de alimentos, de locomoción. Similar postura plantea Frank Sauerbaum de Renovación Nacional, quien cree que si bien la reactivación económica debe ser el eje central, el precio de los alimentos, por ejemplo, es un problema que no se puede ignorar. Creo que es pertinente que el gobierno anuncie una ayuda económica, sobre todo a los que no pueden volver al mercado laboral o no están en el mercado laboral por distintas razones, que son seguramente el 40% más pobre de Chile, y focalizar la ayuda de tal manera de que tengan una ayuda económica en estos tiempos que van a ser extremadamente duros, sobre todo con los niveles de inflación que tenemos. Y otra discusión clave para el Ejecutivo también se iniciará hoy con una reunión entre la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, y el Ministerio del Trabajo en torno a la discusión del reajuste del salario mínimo que tendrá lugar en